Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Aprovechamos para saludar a Ana Felipe, que está ahí con nosotros, saludándonos, echándonos bendiciones. Fausto Bello Uribe está ahí con nosotros. María Salomé Peña, saludos. Juan Francisco de la Rosa dice: a los jefes no se rebate en público, Alfonso, porque duelan sus afirmaciones. Juan Francisco, tire para adelante y no se preocupe, que aquí el único jefe es usted. Bueno, Juan Francisco, usted nos presentó a Alejandro Arredondo para que conversáramos siempre con él, pero a Alejandro no le gusta conversar conmigo, sino con usted, porque usted lo lleva suave. Hay que esperar que sí, que él se aparezca por aquí para que nos hable de la situación económica, de la perspectiva después de las elecciones. Mucho dinero corrió en campaña, mucho gasto en publicidad, muchas vallas que son contaminantes visuales y realmente contaminantes porque usan materiales no biodegradables, y todo eso tiene que ver con la economía. Se habla de mucho préstamo en el país, el Banco Central siempre da buenas informaciones, pero en la vida real la cosa es otra. Así es que, bueno, mire, Juan Francisco, Alejandro Redondo vino. Parece que él pensó que usted iba a estar con él aquí, pero no. Don Alejandro, saludos, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Saludos, Alfonso. Gracias por la invitación a tu programa Voz para el Cambio. Un placer compartir tanto contigo como con Juan Francisco, que después de las elecciones, el primer programa que hacemos contigo y con tu amable público también. Alejandro, está planteado hace un tiempo, bueno, aquí siempre está planteada una reforma. Aquí las reformas no se acaban, ni las supuestamente económicas, ni las tributarias, ni la reforma política. Este es un país, pueblo político, clase política y empresarial que siempre están hablando de reforma, porque siempre están tomando parches. Lo único que las reformas, cuando tienen que ver con la parte económica, solo fuñen al pueblo humilde, porque cuando quieren aplicar la reforma que pudiera impactar el bolsillo, la cartera o la ganancia de los empresarios, ya ellos están tomando medidas de alza de precios. Lo mismo cuando van a aumentar un chin el salario, para ellos no verse afectados. E incluso le preguntan a uno en los supermercados, con factura con comprobante fiscal o sin ella, para ver cómo pueden evadir el pago de los impuestos. Ahora vuelve el tema, Alejandro, de la reforma. Yo le dejo el ambiente económico así, muy abierto, Alejandro, para que usted ordene la cosa. Bueno, sí, ciertamente, Alfonso, en el país se plantean siempre, y venimos hablando de hace mucho tiempo, muchas veces con más intensidad, otras con menos intensidad, el asunto de la reforma, pero nunca se hacen. Solamente se hizo en el 1992, cuando se comenzó a implementar las reformas estructurales para permitir a la República Dominicana tener los niveles de crecimiento que hasta ahora lo hemos tenido. Pero ahora el gran reto para el presidente Luis Abinader y el gobierno es ese gran desafío de llevar a cabo ese conjunto de reformas económicas que le permitan entonces a la República Dominicana continuar creciendo, porque es necesario, imprescindible tanto para los sectores productivos como para la población. Y nos estamos refiriendo, cuando hablamos de reformas económicas, no estamos refiriendo a la siempre cacarean la reforma fiscal que está establecida en está en el como pacto fiscal en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero a eso se le suma entonces la reforma en la seguridad social, que debe de beneficiar y es de justicia social a la población, porque la población no puede estar pagando alrededor de un 65% de su presupuesto familiar en consultas médicas, en medicamentos.
estamos hablando también de reforma en el mercado laboral, una reforma a la ley 1692 del Código Laboral que tiene 32 años y en 32 años han sido muchos los cambios que se han producido en el mercado laboral. Por ejemplo, con la pandemia se aceleraron muchas formas de trabajar, como por ejemplo lo del teletrabajo, lo de trabajadores libres, y con la tecnología eso ha contribuido a eso, pero siempre se encuentra estancada por el asunto muy particular que es la cesantía. Reforma en el sector comercio, la parte que tiene que ver con la ley de defensa de la competencia. No es posible que los alimentos, la cadena de distribución sea manipulada, tenga posición de dominio, un sector que las reducciones que se producen a nivel internacional de los alimentos no se reflejen en la canasta básica, porque los intermediarios, el mercado oligopolista, y cuando hablo de mercado oligopolista, estamos hablando de que hay muchos actores en el comercio que controlan ciertos segmentos del mercado interno. En fin, toda esta serie de reformas necesarias para que nos permita entonces, estamos hablando de una nueva ola de reformas estructurales que, como dijo el presidente de la República, no se piensa repostular, no se piensa modificar la Constitución para reelegirse. Bueno, eso está bien. Ahora vamos a ver lo que dice el Congreso. Bien, entonces, pero ahora lo que se atina es que comencemos con la reforma fiscal, que eso va a tener que reducir tasas para que no le afecte a los sectores más vulnerables de la población. Por ejemplo, también la parte que tiene que ver con las exenciones fiscales, que tiene que ver con ciertos sectores de la economía, como por ejemplo el sector turismo, que muchas veces tiene más de 10, 15 años con exenciones fiscales, la parte que tiene que ver con la eficiencia recaudatoria, o que pueda reducir la evasión en el caso del ITEVIS, que tiene una evasión de entre 45 y 55%, y en el caso del impuesto sobre la renta tiene de un 55 a un 65%. O sea, todo este conjunto de reformas, el presidente, si quiere dejarlo legado, tiene que llevarla a cabo. Ahora, la tiene que llevar a cabo no con la mayoría mecánica que tiene en el Congreso, tiene que buscar el consenso de las demás fuerzas políticas, que hemos visto muy bien que desde el principio, la misma noche del 19 de mayo, luego a pocas horas de haber terminado las votaciones, tanto los líderes de la oposición, en el caso de Leonel Fernández, en el caso de Abel Martínez, lo llamaron, y hay una especie de que se pueda crear un ambiente de que se pueda, en estos meses de aquí a agosto, se pueda llegar a unas negociaciones, a unos pactos históricos que le permitan entonces, ya a partir del 16 de agosto, someter los proyectos de ley de reformas que se necesitan, y comenzando con la ley de reforma fiscal. República Dominicana, para este año, después de las elecciones, las estimaciones eran de el Fondo Monetario Internacional de 5 antes de la elección eran de 5.2%. El Fondo Monetario ha revisado hacia el alza y es de 5.4%. Los amigos suyos del piso 11 del Banco Central, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tenían unas estimaciones de 4.75 para este año. Luego, en marzo, una revisión trimestral
que se hizo, la hicieron una revisión y es de 5%, o sea que y esto da una especie de ambiente de certidumbre a la inversión extranjera directa, a los inversionistas, para que vengan al país, pero es necesario llevar a cabo estas reformas económicas, aparte de este entorno que se muestra para la República Dominicana, que como dijimos en programas anteriores, cualquiera que gane las elecciones del pasado 19 de mayo y que asuma la dirección del gobierno a partir del 16 de agosto, tiene que mandar ese mensaje de tranquilidad y que República Dominicana siga siendo, como hemos dicho siempre, la meca de la inversión extranjera directa, pero también el país atractivo para todo aquel que quiera venir aquí a hacer crecer la República Dominicana. Lo único, Alejandro, es la reforma la hacen lo de arriba para los de arriba, porque siempre hay manera de escaparse. Y ahí están todas las exenciones y los privilegios que le dan a los empresarios por sectores. Piense usted en lo del combustible y una cantidad de impuestos que usted maneja muy bien. De todas maneras, Aristóteles Ponce te pregunta, maestro Alejandro, cuando se habla de reforma fiscal integral, ¿a qué se refiere? Sí, gracias por la pregunta, por Serrate, y aquí aprovecho para saludarlo. Bueno, cuando hablamos de reforma fiscal integral, nos estamos refiriendo a que la reforma, la fiscalidad, se refiere a tres elementos. Un primer elemento es el gasto, el otro elemento es el ingreso. Primeramente el ingreso, luego el gasto y luego el financiamiento. Entonces, esos tres elementos tienen que estar alineados, o sea, aumentar los ingresos, hacer más racional, aumentar los ingresos fiscales, hacer más racional el gasto público, lo que se ha hablado, hacer gasto de calidad, hacer gastos que la población lo vea como una redistribución al pago de los impuestos que hace. Y la parte del financiamiento, que tiene que ver con la deuda. Cuando hablamos de la deuda, hablamos de la deuda interna como de la deuda externa. Estos son los tres elementos que se deben abordar en una reforma fiscal integral. Ahora, quiero aprovecharle algo que no dije, que este conjunto de reformas, o sea, la reforma fiscal debe ser parte de todo este conjunto de reformas que nos permitan entonces llevarla a cabo. O sea, no se puede llevar reforma fiscal por un lado, reforma del ingreso laboral por el otro lado, reforma de la seguridad social por el otro. Con relación a lo que dices, Alfonso, de que la reforma lo hacen los de arriba, mira, y yo creo que el presidente Abinader, que viene del sector privado, tiene muy buenas relaciones con el sector privado. Y él puede establecer una narrativa, un mensaje que pueda calar en ese sector privado, porque ese sector privado lo que quiere es continuar haciendo sus actividades económicas en el país. Y él creo que tiene toda la autoridad moral y ha sido revalidado en las elecciones del pasado 19 de mayo para convencerlo a ellos para que pueda asumir sacrificios por esta democracia. O sea, el hecho de que usted tenga un ambiente de tranquilidad política, social y económica aquí, eso cuesta dinero. Y ese dinero, entonces, tiene que los empresarios pagar por eso. Solamente hay que ver todo el entorno internacional que nos rodea en América Latina. O sea, yo creo que el presidente Luis Abinader tiene la autoridad. Ahora bien, hay que crear toda esa narrativa para que él se reúna con los
el sector privado para que puedan entender, porque cuando se habla de reforma así, quiero que hagan la reforma, pero es para otro, no para mí. Entonces, tienen que tener su cuota de sacrificio, si es que quieren seguir desarrollando su actividad y que sus negocios crezcan en la República Dominicana. Bueno, son reformas que no pasan. Por eso tenemos la ley de seguridad que tenemos. La hicieron como un traje a su medida y la hicieron ellos mismos. Porque aunque pasa por el Congreso, ellos tienen cómo mediatizar una decisión. A veces cambiando una coma en un artículo, cambia el sentido, el contenido de una disposición. Y por una coma, todo se convierte a favor de lo de arriba. Sí, un asunto, Alfonso, un asunto que yo creo que te va a gustar. Aquí un dirigente político, y yo creo que coincido con él, un dirigente político dijo que para llevar a cabo la reforma solamente se necesitan convencer a las 6 familias en la República Dominicana, las 6 familias que controlan todos los mecanismos, el poder fáctico, el poder económico, para llevarla a cabo. Y como repito, el presidente Abinader tiene la autoridad de la población expresada en las urnas del 19 de mayo para lograr esa parte, esas 6 familias que todo el mundo la conocemos. No se diga más. Vamos a una pausa, Natanael. Retornamos con Alejandro Arredondo. Pausamos.